Marido humilla a su esposa en su propia casa, pero su vecino reveló un secreto que lo destruyó. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Renata despertaba siempre antes que el sol, cuando el cielo aún era una mezcla de azul profundo y gris incierto. En la cocina, el café comenzaba a burbujear en la olla de peltre, llenando la casa de ese aroma cálido que parecía por un momento sostener todo en su lugar. Mientras los demás dormían, ella se movía en silencio, preparando los desayunos, doblando uniformes, alistando mochilas. Había algo sagrado en esa rutina, como si en esos instantes pudiera proteger a su familia del mundo exterior. A sus 35 años, Renata vivía convencida de que el amor era el cimiento de todo, del hogar, del respeto, de la crianza de los hijos. Por eso, a pesar del cansancio, de las noches sin dormir cuando los niños se enfermaban, del tiempo que le robaba, a sí misma se mantenía firme. Amaba a sus hijos con cada rincón de su alma. Y aunque últimamente Julián parecía cada vez más distante, más irritable, ella seguía creyendo que era solo una etapa, que el estrés del trabajo o la presión económica lo hacían decir cosas sin pensar. Julián no siempre había sido así. Cuando se conocieron, él era un joven ambicioso, con mirada directa y modales cuidadosos. Tenía sueños de crecer en el mundo bancario, de escalar posiciones, de tener una casa propia. Renata se enamoró de su determinación, de cómo la miraba, como si ella fuera parte esencial de ese futuro que soñaba construir. Se casaron cuando ella tenía 23 y él 26. Poco después vinieron los hijos, primero Emiliano, luego Camila. La vida se fue llenando de pequeños logros, de muebles nuevos, de fotos enmarcadas, de domingos de carne asada en el patio. Pero con los años, algo cambió, o más bien, alguien. Julián, que antes la admiraba por su ternura, por su entrega, comenzó a verla con otros ojos. Al principio fueron comentarios casuales, que por qué no se arreglaba más, que siempre usaba lo mismo, que debería pensar en estudiar algo, aunque sea un curso de repostería, decía con tono burlón. Renata intentaba reírse, quitándole importancia, aunque por dentro esas palabras dolían como pequeñas piedras en el zapato. El barrio donde vivían era tranquilo, de calles con árboles viejos y niños que jugaban en las banquetas. Las vecinas solían saludarse desde las ventanas, compartir recetas, cuidarse los hijos. La casa de Renata y Julián quedaba justo en la esquina, con un portón blanco que necesitaba pintura y un jardín pequeño donde crecían bugambilias rebeldes. A un lado vivía una pareja mayor que había sido siempre muy amable, pero que meses atrás se había mudado al norte con sus hijos. La casa quedó vacía un tiempo, hasta que una mañana llegó una camioneta con placas de otro estado. Renata observó desde la ventana cómo descargaban cajas, muebles, juguetes. Un hombre delgado, de cabello oscuro y gesto reservado, dirigía todo con calma. No parecía tener prisa. Lo acompañaba una niña de unos 8 años, con trenzas largas y expresión seria. Se instalaron sin mucho ruido. El hombre saludó con un gesto breve a los vecinos más cercanos, pero no se presentó formalmente. A los pocos días, Renata supo que su nombre era Bruno y que era viudo. La niña se llamaba Lucía y apenas hablaba con otros niños. Bruno no era un hombre de muchas palabras. Salía temprano, regresaba por las tardes y a veces pasaba largo rato sentado en el pequeño porche de su casa, leyendo o simplemente observando el movimiento del vecindario. Desde su silla podía ver la casa de Renata y aunque sus ojos parecían distraídos, había en su mirada una atención silenciosa. No era curioso ni invasivo. Más bien parecía alguien que cargaba con demasiadas cosas por dentro y que por eso prefería callar.
Julián, por su parte, empezaba a pasar más tiempo fuera de casa. Su trabajo en el banco le demandaba largas jornadas, reuniones inesperadas, viajes cortos. Cuando estaba en casa apenas hablaba, y si hablaba, era para dar órdenes, corregir detalles insignificantes o hacer notar su disgusto. Si la comida no estaba como le gustaba, si los niños hacían ruido mientras veía la televisión, si Renata olvidaba comprar algo en el supermercado, todo era motivo de reproche. Una noche, después de una cena tensa en la que Julián apenas probó los alimentos, Renata lavaba los trastes mientras los niños hacían la tarea en la mesa. Él se acercó por detrás, miró el fregadero y murmuró casi con desprecio: «No entiendo cómo puedes estar todo el día aquí y aún así dejar que la casa se vea así de sucia». Renata apretó la esponja con fuerza, tragando la respuesta que se le venía a la lengua. No era la primera vez. Ya ni siquiera sentía sorpresa, solo una mezcla de tristeza y resignación que se acomodaba en el pecho como una piedra. Desde la casa vecina, Bruno encendía la luz del porche. Tenía un cuaderno abierto sobre las piernas. Observó la escena a través de las cortinas entreabiertas de la cocina de Renata. No hizo ningún gesto, pero su mirada se endureció apenas un poco. Con el paso de las semanas, Julián comenzó a comportarse como si fuera el único que importaba en esa casa. Repetía constantemente que él era el proveedor, que sin él no habría comida ni techo y que Renata debía estar agradecida. Cuando ella mencionó, casi con timidez, que le gustaría terminar la prepa abierta, él soltó una carcajada seca. ¿Y eso para qué? Para poner un puesto de quesadillas. No pierdas el tiempo, Renata. Tú no naciste para estudiar. Los niños estaban presentes. Camila bajó la cabeza, Emiliano frunció el ceño. Renata sintió que algo se rompía dentro de ella, pero no dijo nada. Sabía que si lo confrontaba en ese momento, la discusión sería peor. En el barrio, algunos comenzaban a notar el cambio. Las vecinas más cercanas la miraban con un poco más de cuidado, le ofrecían ayuda sin decir mucho. Una de ellas, Teresa, le llevó una tarde un pastel que le había sobrado. Otra, doña Marta, le dio el teléfono de una abogada por si algún día se ofrecía. Renata agradecía esos gestos como quien recoge migas en medio de un hambre silenciosa. Bruno, por su parte, comenzó a saludarla con más frecuencia. No era insistente, solo un «buenos días» o un «¿todo bien?» al pasar. A veces, cuando Lucía jugaba cerca de la reja, Renata le ofrecía un vaso de agua o unas galletas. Poco a poco, la niña comenzó a sonreírle. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, Renata vio a Bruno parado frente a su cochera, hablando por teléfono. Su voz era baja, pero firme. Mencionaba términos que ella no entendía del todo: transferencias, documentación cruzada, movimientos sospechosos. Algo en su tono le pareció extraño, como si hablara de cosas serias, peligrosas incluso. Bruno colgó y, al notar su presencia, simplemente asintió con la cabeza. Sus ojos se encontraron un instante y Renata sintió una especie de calma. No sabía por qué, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que alguien veía más allá de sus silencios. Esa noche, mientras acomodaba los libros de los niños y doblaba ropa limpia, Renata se detuvo frente al espejo. Su reflejo le devolvió una mirada cansada, pero no vencida. Había en ella una llama tenue que se resistía a apagarse. Tal vez no sabía cómo ni cuándo, pero en lo más profundo de su alma algo empezaba a despertar. El lunes amaneció con cielo plomizo y un viento helado que colaba por debajo de las puertas. Renata, como siempre, fue la primera en levantarse. Ya no necesitaba alarma. Su cuerpo se había acostumbrado al ritmo exacto del sacrificio. Se colocó un suéter viejo encima del camisón, recogió el cabello en un chongo apurado y se dirigió a la cocina.
El gas tardó más de lo normal en encender y cuando finalmente lo hizo, una flama amarilla chisporroteó como si protestara por empezar tan temprano. Mientras el café hervía, Renata repasaba mentalmente lo que necesitaba hacer antes de que despertaran los niños. Preparar los lonches, repasar las tareas que Emiliano había dejado incompletas, dejar tendida la cama matrimonial y ver si podía sacar al menos una carga de ropa antes de que la lluvia empezara. Todo parecía rutinario, casi mecánico, pero lo que no era rutinario fue la forma en que Julián se levantó ese día, con una impaciencia que se respiraba desde que sus pies tocaron el suelo. ¿Otra vez huevos?, dijo al mirar su plato sin siquiera saludar. ¿No se te ocurre variar el desayuno? ¿O eso también se te hace complicado? Renata no respondió. Estaba acostumbrada a ese tipo de comentarios, pero esa mañana, frente a los ojos aún soñolientos de Camila y Emiliano, sintió la punzada de la vergüenza. Agachó la cabeza y siguió sirviendo el jugo como si nada hubiera pasado. Julián, al ver que no replicaba, soltó una risa seca. Claro, ¿para qué pedir creatividad si solo sabes hacer lo mismo todos los días? Emiliano apretó los labios. Camila se llevó el vaso a la boca, intentando no mirar a su madre. Había una tensión silenciosa que todos en la casa habían aprendido a reconocer. El tipo de incomodidad que se queda pegada al techo como humedad, que no se ve pero se siente. Durante el resto del desayuno, Julián continuó lanzando comentarios sutiles, pero hirientes, que si la casa olía a encierro, que si la ropa no estaba bien doblada, que si la niña necesitaba una madre más atenta para peinarla como se debía. Renata tragaba saliva y sonreía apenas, una sonrisa tensa, casi automática. Sabía que cualquier réplica solo alargaría la humillación. Después de dejar a los niños en la escuela, Renata caminó de regreso despacio, sintiendo el peso del silencio en los hombros. Al pasar frente a la casa de Bruno, lo vio podando unas plantas en el pequeño jardín frontal. Vestía una camisa sencilla y guantes de jardinería. No parecía un funcionario del gobierno, sino un hombre cualquiera intentando llenar los huecos del día. «Buenos días», dijo él sin dejar de trabajar. «Buenos días», respondió ella bajando la mirada. «¿Todo bien?» Renata tardó un segundo en contestar. Asintió con la cabeza, pero sus ojos decían otra cosa. Bruno no insistió, solo regresó la mirada a la planta que tenía entre manos y la podó con una precisión cuidadosa, casi simbólica. Ese mismo día, en la tarde, Julián regresó antes de lo habitual. El portazo que dio al entrar fue la primera señal de su mal humor. «¿Por qué está la sala así?», preguntó al ver los juguetes de Camila dispersos. «¿No haces nada en todo el día? Ya pareces una sirvienta descuidada». Renata, que estaba terminando de barrer el patio trasero, se apresuró a entrar. Recogió los juguetes en silencio mientras Julián se dejaba caer en el sillón, soltando un suspiro dramático. «Si te pagaran por cada cosa mal hecha, ya serías millonaria». Esa noche, después de acostar a los niños, Renata fue al baño y cerró la puerta con seguro. No lloró. Solo se miró en el espejo y se preguntó en qué momento había empezado a sentirse invisible. No se trataba del cansancio físico, ni del trabajo doméstico sin fin. Era esa sensación constante de no tener valor, de ser tratada como un mueble más. Empezó a escribir pequeños recordatorios en un cuaderno escondido en su cajón de ropa interior. «No es tu culpa. Vales más de lo que te dicen. No te olvides de ti». Al principio, las palabras le parecían ajenas, como si pertenecieran a otra mujer. Pero con los días se convirtieron en anclas silenciosas a las que podía aferrarse cuando sentía que se ahogaba. Las vecinas comenzaron a mostrar señales de afecto que Renata antes no notaba. Teresa, por ejemplo, comenzó a dejarle pan recién hecho en la reja, con una notita que decía «para el cafecito».
Doña Marta la invitó a una reunión de mujeres en su casa una tarde cualquiera. Renata dudó, pero terminó yendo. Era un grupo pequeño, unas 5 mujeres que hablaban de sus días, de sus problemas, de sus triunfos pequeños pero significativos. No dijo mucho esa primera vez, pero escuchó. Y al escuchar, se sintió menos sola. Bruno, por su parte, seguía observando en silencio. A veces, cuando coincidían en el supermercado o en la tiendita, le hacía preguntas simples pero cargadas de atención verdadera. ¿Cómo están tus niños? Ya empezó la escuela. Nunca era invasivo, pero Renata comenzaba a notar que sus palabras la acompañaban más tiempo del que quisiera admitir. Un viernes por la noche, Julián llegó más tarde de lo habitual. Olía a alcohol, aunque no estaba ebrio. Tenía esa sonrisa torcida que usaba cuando quería provocar. Camila ya dormía, pero Emiliano aún estaba leyendo en su cuarto. Julián entró a la cocina donde Renata estaba guardando la cena que él no había llegado a tiempo para compartir. ¿Y tú?, dijo tomando una cerveza del refrigerador. ¿Cuándo piensas hacer algo útil con tu vida? Renata lo miró, con la olla aún en las manos. Yo cuido a tus hijos, mantengo esta casa en orden y ya, interrumpió él. Esa es tu gran hazaña. ¿Crees que eso es suficiente? Yo salgo todos los días a ganarme la vida mientras tú te escondes. Aquí, como una sombra. Renata se quedó en silencio. Su corazón latía rápido, pero no por miedo. Era una mezcla de impotencia, rabia contenida y algo más, un principio de hartazgo. Julián dio un trago largo a la cerveza, luego dejó la botella con fuerza sobre la mesa. Si no fuera por mí, estarías fregando pisos en alguna fonda. Recuérdalo. Se fue al cuarto sin esperar respuesta. Esa noche, Renata se sentó en el sillón de la sala, a oscuras. Escuchaba el sonido lejano de los grillos, el crujido de la madera, el sueño profundo de los niños. Afuera, en la casa contigua, se encendió una luz. Bruno estaba en su escritorio leyendo. Renata no podía verlo con claridad, pero sabía que estaba ahí. Y por primera vez se permitió imaginar una vida distinta, no con otro hombre, no con lujos o promesas vacías, solo una vida en la que su voz importara, en la que nadie la hiciera sentir menos, una vida en la que ella pudiera sostenerse sola, sin miedo. Y aunque todo eso parecía lejano, ese pensamiento apenas un susurro, fue suficiente para que pudiera dormir esa noche. El sol caía en diagonal sobre el patio trasero cuando Renata se decidió. Había lavado la ropa, barrido la cochera, preparado el almuerzo del día siguiente y peinado a Camila para la escuela. Emiliano estaba en casa de un amiguito y Julián aún no regresaba del banco. Esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, se sintió dueña de un instante. Se sentó frente a la mesa, respiró profundo y abrió el folleto que había recibido hacía días en la reunión de mujeres con doña Marta, un programa gratuito para terminar la prepa en línea, dirigido a mujeres mayores de 30. Leyó cada palabra con atención. Las clases eran virtuales, 2 veces por semana. Solo necesitaba un celular y una conexión estable a Internet. Se mordió el labio al pensar en lo que diría Julián, pero también sintió una chispa que no sentía desde hacía años. No era solo por el papel, por el certificado. Era porque quería volver a pensarse a sí misma como algo más que una sombra eficiente dentro de la casa. Esa noche, cuando Julián llegó y se quitó los zapatos lanzándolos contra la pared como siempre, ella esperó. No lo abordó de inmediato. Lo dejó cenar, ducharse, y cuando se acomodó en el sillón para ver las noticias, Renata se sentó a su lado, el folleto en la mano. «Quiero hablar contigo», dijo con voz serena pero firme. Julián ni siquiera volteó, solo alzó las cejas fastidiado. «¿Ahora qué? ¿Se acabó el gas otra vez?» «No, no es eso. Quiero retomar mis estudios. Encontré este programa».
Es en línea, no cuesta nada, y podría terminar la prepa desde casa. Él giró lentamente la cabeza y la miró como si hubiera dicho una estupidez monumental. ¿La prepa?, repitió con burla. ¿Para qué? ¿Vas a convertirte en licenciada ahora? ¿O te piensas poner a dar clases? No es eso, contestó Renata sintiendo que la firmeza de su voz tambaleaba. Es por mí, quiero hacerlo por mí. Julián soltó una carcajada hueca, esa que usaba para hacerla sentir como una niña ingenua. Renata, tú no estás hecha para estudiar. Ya lo intentaste y no terminaste. ¿Por qué seguir insistiendo con eso? Además, ¿quién crees que va a cuidar a los niños mientras tú estás estudiando? ¿Crees que porque ves un par de videos ya vas a salir adelante? Ella bajó la mirada, pero apretó los dedos sobre el folleto. Puedo organizarme. Solo necesito un poco de tu apoyo. Julián se inclinó hacia ella, con un tono de voz más bajo, más peligroso. Mira, Renata, te lo voy a decir claro. Si empiezas con esas cosas, después vas a querer trabajar, a independizarte. Y yo no voy a permitir que mis hijos vivan en medio de tus fantasías. Si te pones a jugar a la estudiante, voy a hablar con un abogado. ¿Entendiste? No me hagas tomar decisiones que te van a doler. El golpe no fue físico, pero le atravesó el pecho como un cuchillo frío. Renata se levantó lentamente, sin contestar, y caminó hacia el cuarto de los niños. Cerró la puerta con cuidado y se sentó en la cama de Camila. La niña dormía profundamente, abrazando su peluche favorito. Emiliano respiraba con suavidad, los miró largo rato, como si grabara ese momento en su memoria. Al día siguiente no habló del folleto, no mencionó nada, pero no lo tiró. Lo dobló en 4 y lo guardó dentro de una de sus viejas agendas, entre recetas de cocina y recordatorios escolares. Sabía que el momento aún no había llegado, pero se prometió que no lo olvidaría. Las semanas siguientes fueron más densas, como si Julián hubiera decidido castigarla por haber mostrado iniciativa. Cada vez que hablaba era para corregirla, para menospreciarla. Se burlaba incluso del modo en que doblaba las sábanas o cómo colocaba los trastes en la alacena. Pero Renata había empezado a desarrollar una especie de resistencia silenciosa. No discutía, no respondía, pero tampoco bajaba la cabeza como antes. Solo lo miraba fijo, con una calma que a veces lo descolocaba. La red de mujeres del barrio comenzó a notarlo. Teresa, al verla en el mercado, se acercó y le puso una mano en el brazo. Si necesitas algo, lo que sea, nomás toca mi puerta, dijo sin rodeos. Renata solo asintió con un nudo en la garganta. Una tarde, mientras colgaba ropa en el patio trasero, Bruno apareció del otro lado de la barda. Disculpa, ¿tendrás una extensión eléctrica que me prestes? Se me quemó la mía, dijo señalando con el dedo su cable pelado. Renata asintió y fue por una. Se la pasó sin muchas palabras, pero Bruno, antes de tomarla, la miró con seriedad. No tienes que decir nada, pero si un día necesitas hablar, yo escucho. Renata parpadeó. No sabía qué contestar. Había algo en su tono que no era invasivo, sino honesto, profundo. Un ofrecimiento sin condiciones. Gracias, fue todo lo que pudo decir. Y aunque la conversación no duró más de 1 minuto, esa noche Renata sintió que no estaba completamente aislada, que quizá, por muy cerrada que estuviera su vida, había rendijas por donde la luz comenzaba a colarse. El grupo de mujeres seguía reuniéndose los jueves por la tarde en casa de doña Marta. Renata empezó a ir con más frecuencia. Algunas veces llevaba pan, otras solo escuchaba. Ahí conoció historias de otras mujeres que también habían sido invisibilizadas, controladas, silenciadas. Una de ellas, Sonia, había escapado de un marido que le prohibía hasta cortarse el cabello. Otra, Mariela,
Estaba criando sola a sus 3 hijos tras una separación violenta. Entre todas, tejían una red que no se anunciaba, pero que era fuerte. Una noche, mientras Renata doblaba ropa en el cuarto, Julián entró y la miró fijamente. ¿Fuiste otra vez con esas viejas? Ella no respondió de inmediato. Terminó de doblar una camiseta y la colocó en el cajón. Sí, fui. Julián se cruzó de brazos, la mirada llena de desprecio. ¿Sabes que si sigues con esas juntas, la gente va a empezar a hablar? ¿O ya estás planeando dejarme y llevarte a los niños? Renata lo miró sin miedo. Por primera vez, no sintió el impulso de justificarse. Solo hablo con otras mujeres. No estoy haciendo nada malo. Julián se acercó más. Su aliento olía a cerveza. Te lo advierto, Renata, no me pongas a prueba. Ella sostuvo la mirada, aunque por dentro el corazón le latía con fuerza. No dijo nada más, pero esa noche, cuando lo escuchó roncar en el sillón, volvió a sacar el folleto de su escondite. Lo leyó otra vez, de principio a fin, como quien reza en secreto. Empezó a anotarse fechas, a aprender a usar el celular de los niños para conectarse a Internet. Teresa le prestó una tablet vieja. Bruno, sin hacer preguntas, le ayudó a crear una cuenta de correo electrónico. Renata no alzó la voz, no hizo grandes declaraciones, pero cada gesto, cada paso silencioso, era un acto de resistencia. Porque aunque vivía bajo el mismo techo que el hombre que intentaba quebrarla, había decidido que no iba a dejar que él fuera el narrador de su historia. Afuera, la vida seguía. Camila comenzaba a leer sus primeros cuentos. Emiliano mejoraba en matemáticas. Las bugambilias del patio florecían. Y dentro de ella, una semilla nueva crecía, paciente, fuerte, silenciosa. Una semilla que, tarde o temprano, rompería la tierra. Era domingo y el cielo estaba despejado, pero dentro de la casa de Renata el aire era espeso, como si algo invisible oprimiera cada rincón. Desde temprano, Julián había exigido que todo estuviera perfecto, que el arroz no se pasara, que la carne estuviera jugosa, que la casa oliera a limpio. Ese día invitó a unos compañeros del banco, una pareja con la que últimamente salía a reuniones de trabajo. Renata no conocía bien a los invitados, pero se esmeró como siempre. Limpió a fondo, preparó los platillos que a Julián le gustaban y puso la mesa con la vajilla que solo sacaban en fechas especiales. Los niños estaban inquietos. Emiliano había notado desde temprano el tono con el que su padre daba órdenes. Camila se aferraba a la falda de su madre cada que podía, como si intuyera que algo no iba bien. A mediodía llegaron los invitados. Esteban, un hombre de sonrisa rápida y voz fuerte, y su esposa Nora, elegante, perfumada, con un aire de superioridad que llenaba el espacio apenas entraba. Julián los recibió con una calidez exagerada, con bromas forzadas y frases ensayadas. Durante la comida hablaba sin parar sobre sus logros en el banco, sobre una posible promoción, sobre cómo había logrado superar todos los obstáculos de su carrera. Renata servía en silencio, cuidando cada detalle, atenta a que los platos estuvieran llenos, que los niños se comportaran. En algún momento, Nora le preguntó si ella también trabajaba. Renata sonrió tímidamente. No, ahora me dedico a la casa y a los niños. Estoy considerando terminar la prepa en línea, dijo con un hilo de voz. El silencio fue inmediato. Julián soltó la carcajada más estruendosa de la tarde. ¿Tú? ¿Estudiar en línea? Se burló sin contenerse. Por favor, Renata, apenas y sabes usar el celular. ¿A poco ahora quieres ser profesionista? Nora rió nerviosa, sin saber si seguía la broma. Esteban desvió la mirada. Emiliano frunció el ceño y Camila bajó la cabeza. No es nada serio, claro, añadió Julián, sirviéndose más salsa. A veces se le mete la idea de que puede hacer algo más, pero ya se le pasa.
Digo, si ni siquiera acabaste la prepa cuando tenías tiempo y juventud, ahora, a tu edad y con esa cabeza tan dispersa. Renata sintió cómo la sangre le subía al rostro. Las palabras dolían como bofetadas, pero lo peor no era lo que decía, sino cómo lo decía, con ese tono burlón, con esa mirada que no buscaba explicar, sino destruir. Además, continuó él sin piedad, ¿quién se encargaría de esta casa si tú te pones a jugar a la estudiante? ¿Quién cuidaría a los niños? ¿Quién haría la comida? ¿Crees que alguien más te va a aguantar? Yo soy el que mantiene esta casa y aún así tengo que llegar y ver que la carne está casi cruda. La última frase fue acompañada de un gesto de desprecio. Empujó el plato hacia el centro de la mesa. Renata no pudo más. Se levantó en silencio, con los ojos empañados, y caminó hacia el baño. Cerró la puerta con seguro y se dejó caer junto al lavabo. El llanto le llegó como un temblor, sin aviso, profundo y rabioso. No era solo por lo que acababa de escuchar, sino por todo lo que venía cargando en los últimos años. Era como si una presa se hubiera roto dentro de ella. Del otro lado de la pared, Camila preguntaba bajito si su mamá estaba bien. Emiliano solo decía que su papá se había pasado. Nora, incómoda, pidió permiso para irse temprano. Julián intentó restar importancia al asunto con una sonrisa forzada, pero ya era tarde. El aire se había vuelto pesado incluso para los invitados. Mientras eso sucedía dentro de la casa, afuera, Bruno estaba sentado en su porche con un libro que ya no leía. Desde su lugar alcanzaba a oír todo. Las voces alzadas, la carcajada cruel, los silencios que dolían más que los gritos. Cerró el libro con lentitud y miró hacia la casa de Renata. No había visto a los niños salir a jugar ese día, y la última vez que los cruzó, Camila traía los ojos rojos y Emiliano apenas le devolvió el saludo. Esa noche, después de que los invitados se fueron, Julián se encerró en su cuarto y se sirvió una copa de whisky. Encendió la televisión y fingió que nada había pasado. Los niños ya estaban en cama. Renata salió del baño con el rostro hinchado, se lavó la cara y fue directamente al cuarto de sus hijos. Se sentó al borde de la cama de Emiliano. Le acarició el cabello. Luego fue con Camila, que dormía con el puño cerrado, como si se protegiera incluso en sueños. Al mirarlos, Renata sintió una mezcla de dolor y determinación. Algo había cambiado. No sabía cómo, ni qué significaba, todavía, pero esa noche algo se rompió de forma definitiva. Ya no era miedo, era otra cosa, una claridad fría, como un espejo que por fin refleja lo que siempre estuvo ahí. Bruno, en su casa, revisaba documentos. Sobre la mesa había hojas con nombres, movimientos bancarios, capturas de pantalla. Su rostro estaba tenso. Había sospechado desde hacía tiempo, pero lo que había oído ese día confirmaba más que un mal carácter. Confirmaba que detrás del desprecio y la violencia emocional podía haber algo más profundo, algo que debía salir a la luz. Esa noche no durmió bien. Soñó con voces distorsionadas, con rostros que cambiaban de forma. Al amanecer, se levantó antes de que Lucía despertara. Se preparó un café fuerte, se puso una camisa limpia y guardó varios documentos en una carpeta negra. Se asomó por la ventana y vio que las luces en la casa de al lado seguían apagadas. Al salir, se detuvo frente a la reja y miró unos segundos más. Luego, caminó hacia su coche. Su rostro no mostraba enojo, sino determinación. La clase de determinación que tienen quienes han visto suficiente injusticia como para quedarse callados. Al fondo de la calle, una nube oscura anunciaba tormenta, pero dentro de Renata, por primera vez, comenzaba a formarse una calma distinta. No era resignación, era la certeza silenciosa de que algo estaba por cambiar, que ya no habría vuelta atrás. La tarde cayó pesada, sin brisa, con un calor húmedo que se pegaba a la piel como culpa.
Renata acababa de bañar a Camila y la peinaba frente al ventilador cuando escuchó que tocaban la puerta. No fue un golpeteo cualquiera. 3 golpes secos, precisos, que retumbaron como anuncio. Se asomó por la cortina y lo vio. Bruno, de pie en la entrada, con una carpeta negra bajo el brazo y el rostro más serio que nunca. Abrió la puerta con el corazón palpitando. ¿Puedo pasar?, preguntó él sin rodeos. Asintió, sin decir palabra. Julián estaba en la sala viendo televisión, con Emiliano a su lado armando una maqueta escolar. Camila, aún con el cabello mojado, se acercó al escuchar el tono grave de Bruno. Algo en el ambiente cambió al instante. Julián frunció el ceño al verlo entrar, pero no se levantó del sillón. «¿Y tú qué haces aquí?», soltó con desdén. Bruno no respondió de inmediato. Caminó hasta el centro de la sala, abrió la carpeta y colocó sobre la mesa varios documentos impresos. Luego se giró hacia Renata, que aún estaba de pie junto a la puerta, sin comprender del todo. «Renata, esto te concierne más de lo que imaginas», dijo con voz firme. «He estado investigando durante meses una red de lavado de dinero que involucra a altos mandos del banco donde trabaja tu esposo. Y tu nombre aparece en más de una docena de transacciones irregulares». Renata se quedó helada. «¿Mi nombre?», susurró. Julián se levantó de golpe, como impulsado por un resorte. «Estás loco, no tienes idea de lo que estás diciendo. Esto es una invasión a mi privacidad». «No lo es», interrumpió Bruno, calmado, pero con una autoridad que no dejaba lugar a dudas. «Tengo autorización de la Fiscalía Estatal, y en esta carpeta hay copias de cuentas abiertas en Islas Caimán, transferencias en efectivo y firmas falsificadas. Pero lo más grave es que usaste la identidad de Renata para ocultar fondos, cuentas a su nombre, firmas suyas que ella nunca hizo, fondos triangulados que terminan en empresas fantasma». Julián palideció. «Eso no prueba nada. Pueden ser montajes». «¿Qué clase de broma es esta?». «Esto no es una broma», dijo Bruno sacando su teléfono. «Y la policía ya viene. En camino». Emiliano miraba a su madre sin comprender, su maqueta olvidada en el suelo. Camila se abrazó a las piernas de Renata, que sentía las piernas temblarle. Todo lo que había soportado durante años, todo el dolor, las humillaciones, ahora se entrelazaba con un nuevo tipo de traición que jamás habría imaginado. Su esposo no solo la había menospreciado, sino que había usado su nombre, su confianza, para cometer delitos. «Esto no puede estar pasando», balbuceó Renata. «Sí está pasando», afirmó Bruno con la mirada fija en Julián. «Y es hora de que enfrentes las consecuencias». Se hizo un silencio tenso, solo roto por el sonido lejano de una sirena. Julián giró hacia Renata, como si aún esperara que ella lo defendiera, que dijera que todo era un malentendido. No sabía nada. Ella murmuró más para sí misma que para él. «Nunca me dijiste nada. ¿Cómo pudiste?». Julián apretó los puños. «Era por todos, por esta casa, por los niños. Tú no entiendes lo que es mantener una familia». «¡No!», gritó ella con una rabia que la sorprendió. «Tú no entiendes lo que es respetar a alguien. Usaste mi nombre. Me arrastraste contigo sin que yo supiera». La puerta se abrió de golpe. 2 agentes entraron con la orden de aprehensión. Bruno les hizo una señal. Julián intentó resistirse, pero uno de ellos ya le había colocado las esposas. El sonido metálico llenó la sala. Emiliano lloraba en silencio. Camila apretaba más fuerte las piernas de su madre. «Esto es un error», gritaba Julián mientras lo llevaban. «Van a arrepentirse. Renata, diles algo». Pero Renata no se movió, no dijo una palabra. Solo lo miró con los ojos llenos de lágrimas, no de tristeza, sino de un dolor más hondo, uno que no se alivia con palabras.
Cuando la puerta se cerró tras los policías, el silencio volvió, pero era otro silencio. No era de miedo, ni de sometimiento. Era un silencio de ruina, de lo inevitable. Bruno se quedó parado, mirando a Renata, que seguía sin moverse. «Tienes derecho a todo lo que él te negó», dijo suavemente. «Esto apenas empieza, pero no estás sola». Renata asintió apenas. «Gracias», murmuró, sin saber si lo decía por la carpeta, por su presencia o por haber escuchado. Bruno salió sin hacer ruido. La calle se había llenado de murmullos. Varios vecinos estaban asomados, algunos con celulares, otros comentando en voz baja. El escándalo había comenzado a circular. Una hora después, ya estaba en las redes locales. Gerente bancario detenido por fraude millonario. Su esposa podría estar implicada. Renata cerró las cortinas y apagó todas las luces. No quería ver, no quería ser vista. Solo quería que ese día terminara. Esa noche no hubo cena. Los niños dormían en su cama, abrazados a ella. Renata permaneció despierta, mirando el techo, sintiendo que su mundo había sido sacudido desde las raíces. Todo lo que creía conocer, todo lo que construyó durante años, se había desmoronado en minutos. Pero en medio de ese derrumbe, sabía una cosa: aunque estaba devastada, no estaba sola. Y eso, por primera vez, le daba una tenue razón para seguir. La primera vez que Renata pisó el edificio de la fiscalía, el frío del mármol bajo sus pies le recorrió el cuerpo como un escalofrío. Vestía una blusa sencilla y unos pantalones oscuros que había planchado la noche anterior con manos temblorosas. Llevaba el cabello recogido y una carpeta con documentos que Bruno le había ayudado a preparar. Iba acompañada por él y por Teresa, que insistió en estar presente como su testigo moral. Aún así, al cruzar la puerta, sintió que se hundaba en un abismo del que no sabía si saldría completa. En la sala de espera los minutos se estiraban como hilos tensos. Cuando por fin la llamaron, una mujer joven, de voz suave pero firme, la condujo hasta una pequeña oficina con una mesa rectangular y una grabadora encendida. Le ofrecieron agua, pero Renata la rechazó. Sentía la boca seca, pero también sabía que, si bebía algo, su voz temblaría más de la cuenta. Le pidieron que relatara todo lo que sabía sobre las cuentas, los movimientos, los papeles firmados. Renata respondió con honestidad. Cada pregunta la empujaba más al dolor, al desconcierto. No entendía los términos legales ni los mecanismos que Julián había usado, pero las autoridades se lo explicaron. Él había abierto cuentas en su nombre, falsificando su firma, utilizando su CURP, su acta de nacimiento, todo sin su conocimiento. Aparecía como titular de al menos 3 empresas fantasmas y como responsable legal de movimientos millonarios que jamás había visto en su vida. Sintió rabia, claro, una rabia sorda, profunda, que nacía desde las entrañas. Pero junto a esa furia estaba también una determinación nueva, una que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Se trataba de recuperar lo que era suyo, su nombre, su integridad, su historia. Afuera, Bruno la esperaba con una expresión que combinaba preocupación y respeto. No la abrazó, no le dio palmadas ni frases hechas. Solo caminó junto a ella hasta el coche y le preguntó si quería pasar a tomar un café. Renata aceptó. Se sentaron en una pequeña cafetería, lejos del bullicio del centro, y ella bebió un té sin azúcar. El silencio entre los dos fue cómodo, necesario. Cuando terminó su taza, lo miró por fin. «No voy a dejar que él me hunda», dijo sin rencor, pero con una fuerza que sorprendió incluso a ella misma. Bruno asintió. «¿Y no estás sola en esto?».
Volvieron al barrio ya entrada la tarde. Las vecinas comenzaron a salir de sus casas al verla llegar. Teresa le llevó un pan calientito. Doña Marta le ofreció su sala para cualquier reunión que necesitara. Sonia, la más callada del grupo, le dejó una nota escrita a mano que decía: «No te calles, habla por ti y por todas nosotras». Poco a poco, Renata comenzó a tejer un plan. Con ayuda de Bruno y de una abogada del Centro de Apoyo a Víctimas, comenzó a reunir pruebas de que no tenía relación con los delitos. Cada documento, cada comprobante era una pequeña victoria. Aprendió a leer términos legales, a entender procesos que antes le parecían montañas imposibles. La abogada le sugirió iniciar un proceso para deslindar su nombre legalmente, y aunque era complicado, Renata no dudó. Una mañana, Bruno la llevó a una sesión de terapia psicológica en una institución que ofrecía ayuda gratuita. Al principio, ella no quería hablar. Sentarse frente a una desconocida y contarle su vida le parecía inútil, pero la terapeuta no la presionó. Le habló de cómo las heridas invisibles también necesitaban atención. Le explicó que el abuso emocional, el gaslighting, la manipulación, dejaban marcas que no sanaban solas. Renata regresó a casa en silencio, pensativa. La siguiente semana volvió, y la otra, y una más. Poco a poco, empezó a soltar cosas que llevaba años guardando. El día que habló del primer insulto que la hizo llorar en silencio, sintió que se abría una grieta en su pecho, pero por esa grieta también entraba luz. Comprendió que parte de su sanación era asumir que había sido víctima, pero que también tenía el poder de reconstruirse. La prensa local continuaba hablando del caso. Julián estaba detenido en prisión preventiva, enfrentaba cargos por fraude, uso de documentos falsos y lavado de dinero. Otros empleados del banco también habían sido señalados. La investigación se expandía. Algunos vecinos todavía murmuraban al pasar, pero la mayoría mostraba una nueva forma de respeto hacia Renata. No era lástima, era admiración. La mujer que antes caminaba con los hombros encorvados, ahora sostenía la mirada de quien la saludaba. Respondía con voz firme. Iba al mercado con paso seguro, con la cabeza en alto. Una tarde, después de una sesión de terapia, Renata volvió al centro comunitario y encontró a varias mujeres reunidas. No había planeado hablar, pero algo dentro de ella le dijo que era el momento. Les compartió su experiencia, no como víctima, sino como mujer en proceso de reconstrucción. Les contó cómo la violencia no siempre se manifiesta en golpes, sino en palabras, en silencios, en miradas que apagan. Varias lloraron. Al final la abrazaron largo, en silencio. Esa noche, en su casa, abrió la carpeta donde guardaba los documentos del proceso. También estaba el folleto de la prepa en línea. Lo había conservado todo ese tiempo. Lo tomó entre las manos y sonrió. Marcó el número de contacto. Al día siguiente ya estaba inscrita. Camila le ayudaba con las tareas. Emiliano le explicaba los ejercicios de matemáticas. Se convirtieron en su equipo, en su motor. Y aunque aún había días difíciles, Renata ya no se sentía a la deriva. Cada noche escribía en un cuaderno nuevo, uno que había comprado especialmente para anotar sus aprendizajes. En la primera página había escrito una sola frase: «Estoy volviendo a mí». Y eso era justo lo que estaba haciendo. Día con día, con cada paso, con cada palabra recuperada, con cada verdad enfrentada. No era fácil, no era rápido, pero era suyo y nadie se lo iba a quitar. El sol de la primavera entraba por las ventanas abiertas de la cocina y Renata, con una blusa blanca recién planchada y una libreta bajo el brazo, servía café como si fuera un pequeño ritual. Esa mañana no era como cualquier otra. Era el día en que terminaría oficialmente sus estudios de preparatoria.
No habría ceremonia, ni aplausos, ni flores, pero para ella ese logro tenía el peso de una vida entera. Sobre la mesa, junto al café, había una hoja impresa, su certificado. Su nombre completo, escrito en mayúsculas, resaltaba en medio de sellos y firmas oficiales. Lo miraba con una mezcla de incredulidad y orgullo, como quien observa la cima de una montaña que parecía inalcanzable. Camila la observaba desde la puerta, aún con la pijama puesta y el cabello alborotado. Corrió hacia ella con los brazos abiertos y, sin decir palabra, la abrazó con fuerza. Emiliano llegó poco después, con una sonrisa torcida, típica de los adolescentes que no saben cómo expresar emociones fuertes. Se acercó y le dio un golpecito en el hombro. «Felicidades, Ma», dijo, casi en un susurro. Renata sintió que su corazón se desbordaba. No era solo un papel, era la prueba viva de que no estaba destinada a quedarse en el mismo lugar donde la habían dejado rota. Era la confirmación de que sí se podía volver a empezar, incluso después de haber sido despojada de todo, hasta de la voz. Después del desayuno, se alistó para ir al centro de capacitación donde había iniciado un curso técnico en finanzas. Le gustaba caminar hasta allá, cruzando el parque donde solían jugar sus hijos cuando eran más pequeños. Ahora, ella era quien caminaba con mochila al hombro, con libros y cuadernos en su interior. Aprendía sobre presupuestos, inversiones, planificación, conceptos que antes le sonaban lejanos, pero que ahora manejaba con soltura. Bruno le había conseguido una beca en un programa estatal para mujeres en proceso de autonomía económica. No lo dijo nunca, pero Renata intuía que había movido muchos hilos para hacer que eso sucediera. Bruno seguía cerca, aunque nunca cruzaba una línea. Aparecía cuando hacía falta, con una palabra justa, con una solución concreta, con un gesto de apoyo que no exigía nada a cambio. A veces tomaban café en el jardín de su casa. Otras veces, él le explicaba alguna duda del curso, con paciencia infinita. Lucía, su hija, se había hecho amiga inseparable de Camila. Entre ellas compartían juegos, risas y tareas. La comunidad había cambiado su mirada. Las vecinas que antes la saludaban por compromiso, ahora la buscaban con respeto genuino. Algunas le pedían consejos, otras le contaban sus propias historias, sabiendo que con Renata no había juicio, solo comprensión. La red de mujeres que se había formado, pequeña y constante, se había convertido en un verdadero refugio, un espacio donde ya no se necesitaban máscaras. Una tarde, después de su clase, Renata fue a visitar a doña Marta. La encontró en el porche, bordando con paciencia. «Vengo a darte una noticia», dijo Renata, sentándose a su lado. «Terminé la prepa». Doña Marta dejó la aguja sobre su regazo, levantó la vista y le sonrió con ojos húmedos. «Ya lo sabía», dijo. «Se te nota en la espalda. Ya no la cargas igual». Rieron juntas, como dos viejas conocidas que habían sobrevivido a muchas batallas. Por las noches, Renata escribía en su diario. Ya no solo registraba emociones o heridas abiertas. Ahora llenaba páginas con metas, con presupuestos familiares, con ideas para emprender. Soñaba con abrir un pequeño servicio de asesoría para otras mujeres que, como ella, habían sido relegadas, minimizadas, anuladas. Sabía que aún quedaba camino, pero ahora lo caminaba con paso firme. De Julián llegaban noticias esporádicas. Seguía en prisión preventiva. Su caso se había complicado aún más con nuevas pruebas. No había intentado comunicarse con Renata, ni una sola vez. Ella, por su parte, había dejado de preguntarse por qué. Había entendido que algunas respuestas no sanan y que soltar también era parte del renacer. Emiliano, que ahora tenía 13, se mostraba más atento, más presente. A veces la ayudaba con los ejercicios de contabilidad.
Camila la llamaba mi mamá estudiante y presumía a sus amigas que su mamá sabía de bancos y números. Renata se reía, y al hacerlo ya no era la risa contenida de antes. Era abierta, libre, como un soplo de viento fresco. Una tarde cualquiera, mientras colgaba ropa en el patio, Bruno se asomó por la reja. ¿Tienes un minuto? Renata dejó el cesto de ropa y se acercó. Siempre. Bruno le entregó un sobre. Es de parte del centro. Te seleccionaron para representar al grupo en un evento estatal de mujeres emprendedoras. Vas a dar una pequeña charla sobre tu proceso. Renata se quedó en silencio, mirando el sobre. Su nombre estaba ahí, una vez más, pero esta vez sin ser usado, sin estar manchado. Era su nombre en limpio, su historia, dicha en su propia voz. ¿Y qué se supone que diga?, preguntó entre nerviosa y emocionada. Solo sé tú, respondió Bruno. Eso es suficiente. Renata sonrió. Lo miró por unos segundos y luego regresó al cesto de ropa con el sobre en la mano. Mientras colgaba una sábana blanca, pensó en todas las veces que quiso desaparecer. En todas las noches en que creyó que no habría un mañana diferente. Y sin embargo, ahí estaba, colgando ropa bajo el sol, sosteniendo su futuro con las dos manos. Ya no era la misma, no podía serlo. Había atravesado un incendio y había salido de él no solo viva, sino transformada. Y aunque las cicatrices seguían ahí, cada una le recordaba que era fuerte, que era libre, que era dueña de su historia. Y que apenas estaba comenzando, la calle que tantas veces recorrió cabizbaja, con los hombros encogidos y el corazón hecho un nudo, ahora se abría ante ella como un sendero digno. Renata caminaba, con paso firme, la cabeza en alto, y cada paso que daba resonaba con el eco de todo lo que había vencido. El sol iluminaba las fachadas gastadas del barrio, y aunque la pintura en algunas casas seguía desconchada y el concreto agrietado, a ella le parecía que todo brillaba distinto. Tal vez porque por fin brillaba distinto por dentro. Llevaba en las manos un sobre grande, sellado, con su nombre escrito con tinta negra y elegante. Dentro, su certificado técnico en administración financiera, recién entregado esa mañana, en la ceremonia del centro comunitario. Aún no lo abría, no porque dudara de lo que contenía, sino porque quería guardarse ese momento. No lo necesitaba ver para saber que era real. Lo sentía en cada músculo, en cada respiración. Había llegado. A lo lejos, varios vecinos la saludaban desde sus porches, con sonrisas sinceras, no de compromiso. Teresa le hizo una seña desde Minnesota, la tienda de la esquina, y gritó: «Te vi en el Facebook del centro, muy guapa». Renata se rió, le lanzó un beso al aire y siguió caminando. En el camino, algunos niños le pedían ayuda con tareas escolares y una mujer que no conocía se acercó para preguntarle si era cierto que podía orientar sobre créditos pequeños para negocios. Renata dijo que sí, que con gusto, que solo tenía que tocar a su puerta. Cuando llegó a su casa, se detuvo unos segundos antes de abrir la reja. Respiró profundo. Ese mismo portón, blanco y oxidado, había sido testigo mudo de su dolor más hondo. Ahí mismo había recibido insultos, miradas de desprecio. Ahí había fingido sonrisas para ocultar las lágrimas. Pero hoy, esa entrada no tenía sombra. Era una puerta abierta al presente, no una prisión del pasado. Abrió la reja, subió los 3 escalones de concreto y entró a la sala. Sobre la mesa, sus hijos habían dejado una cartulina con dibujos y letras de colores. «Felicidades, mamá. Te amamos». La voz se le atoró en la garganta por un momento, pero esta vez no era de tristeza, sino de gratitud. Esa casa que antes parecía cerrarse sobre ella, ahora era suya,
no por los papeles, no por las paredes, sino porque ella la había transformado con cada decisión valiente. Más tarde, Bruno llegó. Tocó la puerta 2 veces, como siempre. Venía vestido con ropa, casual, con una pequeña planta en las manos, un helecho. Dijo que era un regalo para su nuevo escritorio, el que habían instalado en la sala. Renata lo invitó a pasar, y mientras servía café, notó cómo él la miraba con esa mezcla de respeto y admiración que ya no le resultaba incómoda. Había aprendido que merecía ser vista así, no por lo que hacía, sino por lo que era. ¿Lo abrimos?, preguntó Bruno, señalando el sobre que aún reposaba sobre la mesa. Renata lo tomó entre las manos, lo rompió con cuidado y sacó el certificado. Lo miró unos segundos en silencio, como si quisiera absorber cada letra, cada firma. Luego sonrió, y esa sonrisa era distinta a todas las anteriores. Era amplia, sincera, libre. «Nunca pensé que llegaría aquí», dijo en voz baja. «Tú ya estabas aquí», respondió Bruno. «Solo te faltaba darte cuenta». Caminaron juntos por el jardín. Las bugambilias habían vuelto a florecer. Camila las regaba cada tarde, y Emiliano había hecho una pequeña compostera en la esquina con ayuda de tutoriales de internet. Renata hablaba de ideas para dar talleres a otras mujeres. No quería una oficina, ni un título rimbombante. Quería compartir lo aprendido, acompañar, abrir caminos para otras, porque entendía el valor de una palabra justa en el momento indicado. Entendía lo que significaba sentir que nadie te escucha y lo poderoso que era que alguien, al fin, lo hiciera. El sol comenzaba a bajar cuando Bruno se despidió. Le ofreció acompañarla al evento del fin de semana, donde daría su primera charla formal, pero dejó claro que solo iría si ella quería. Renata asintió. No por compromiso, sino porque sabía que él no estaba ahí para ocupar ningún vacío, sino para caminar a su lado si ella lo permitía. Esa noche se sentó frente a su escritorio, el nuevo, con cajones ordenados y una lámpara que le había regalado Camila por haber ganado su diploma. Abrió su libreta de siempre, la de las frases, las listas, los sueños, y escribió con letra firme: «Hoy me vi a mí misma y me reconocí». Luego apagó la luz, se recostó en su cama y cerró los ojos. No había miedo en su pecho, no había rencor, había paz. La libertad no era huir, era quedarse en el mismo lugar, mirar los mismos muros y saber que ya no eran jaulas, sino testigos de una victoria silenciosa. La dignidad no se mendigaba, se reconstruía paso a paso, como lo había hecho ella. Renata dormía tranquila. Su voz, aquella que un día fue acallada entre gritos y burlas, ahora era su herramienta más fuerte. Y no necesitaba gritar. Bastaba con su presencia, con su mirada serena, con el ejemplo vivo de su transformación. Porque al final, lo que otros quisieron usar para hundirla se convirtió en la base desde la cual ella alzó vuelo. Y esa casa, la misma que fue escenario de su dolor, ahora guardaba el eco de una mujer que renació. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.